estamos esperando por Juanjo, que tiene que venir ya porque es el que abre un poco esto, ¿no? Si debe empezar ya, porque no quiero esperar más, porque además nos vamos un poco mal de tiempo. Desde chico nunca hemos querido volver a hablar. Me iba a pasar de A ver si ve alguno. pero me parece muy No, ni gallinero, ni así, más o menos, nada que ver el profesor. ¿Qué tal? Madre mía. Al final somos gente. El principio parecía así como que éramos poquitos. Bueno, pues si estamos ya todos dispuestos y dispuestas, voy a abrir un poquito este espacio, el espacio Avanzar. Es un espacio, digamos, como veis, de las tres líneas que se han planteado dentro de la jornada, y es la más chula porque es la de avanzar. Es la que tiene más fuerza, la que pretende tener más energía. Este espacio está para presentar dos trabajos, dos estudios, dos actividades que se han planteado desde el CDTI, desde el Comité de Desarrollo Técnico e Innovación. Y son uno, por una parte, todo lo que tiene que ver con las alianzas en el tercer sector de acción social, y por otra parte, digamos, un trabajo vinculado a las claves para la definición y la valoración de un proyecto de inclusión. Me han encargado, de todas maneras, antes de empezar a plantear los dos trabajos, el que pueda presentaros al CDTI, al Comité de Desarrollo Técnico e Innovación. Sí, tengo 5 o 6 minutos. Me han encargado que os comente un poquito en qué consiste y qué hace el Comité de Desarrollo Técnico e Innovación de Bueno, el comité, como sabéis, el ICON es una organización de alianzas, es una organización de asociaciones que lo que pretende es generar, digamos, espacios para que las ONGs que pertenecen a este tercer sector puedan mejorar su actividad, puedan ser más eficientes, ser más efectivas, ser más eficaces, ser más excelentes. En definitiva, para que lo que tienen que hacer lo hagan bien y lo hagan lo mejor posible. Y sobre todo desde la perspectiva del conocimiento, del intercambio, de la generosidad, desde una perspectiva, digamos, no mercantil, sino de relación, ¿no? de relación positiva. Así que el CDTI se constituye, digamos, en un espacio muy riguroso, muy ordenado, muy potente desde el punto de vista normativo. El ICON es una organización que está para la calidad y, por lo tanto, incluso desarrolla su propia norma de calidad. Todo lo que tiene que ver con normas, con calidad, con requisitos, con estándares, suena serio, ¿no? Suena a ordenado, a muy ordenado.
Entonces, el ICOM, que pretende generar orden, tiene la inteligencia de decir, oye, si queremos hacer esto bien, tenemos que tener una vía de escape. Tenemos que tener un espacio, un lugar donde desparramar, donde crear, donde no tener límites, donde las personas que pertenezcan a ese espacio puedan crear cosas que no están en el orden del día, que no están en el orden general del día, digamos, del mundo de las ONGs. Así que crea el CDTI, y el CDTI es el Comité de Desarrollo Técnico e Innovación, que está compuesto por un conjunto de personas voluntarias que de manera generosa se han puesto a trabajar y a generar productos que sean útiles para las organizaciones. ¿Sí? Es decir, crear productos que no están en el orden del día. Así que este grupo de gente maravillosa, generosa y altruista lleva trabajando desde hace ya casi 14 años. No es el mismo grupo, claro, ha ido renovándose a lo largo del tiempo, pero sí ha mantenido un ADN que genera una identidad al CDT. Este grupo es un grupo de intercambio, es un espacio digamos, de relación, de aprendizaje, pero fundamentalmente es un espacio de creatividad. De hecho, está permitido cualquier forma de trabajar. No hay un orden. Sin embargo, hay un orden interior que genera producción, que genera productos. De hecho, nosotros tenemos una frase que decimos, cuando nos miran, dicen, no estamos locos, estamos trabajando. ¿Vale? Así que es un espacio, como digo, para abrir temas, para anticiparse a las cosas, para pensar desde otro lado y, por lo tanto, pues, generar esos productos. Nosotros funcionamos con varias ideas claves. Una es la clave del cambio. Entendemos que no vale cualquier organización para hacer acción social. No vale cualquier tipo de organización. Se necesita un tipo de organización que sea flexible, que sea abierta, que sea generosa, que sea solidaria, que tenga capacidad de invención, que no tenga tanto orden como para que sea una fábrica de cuidados, por ejemplo, de atenciones, sino mucho más allá. Entonces, en esa línea, los productos o los elementos que genera el CDTI tienen mucho que ver con dar claves para el cambio, generar, digamos, esas herramientas para poder cambiar. Otro criterio muy importante que hemos utilizado ha sido el que todo lo que hagamos intentemos que sea muy útil y sobre todo muy útil para organizaciones pequeñas y medianas que puedan favorecerse de este tipo de productos. De hecho, fijaros que los procesos de planificación de las acciones que solemos realizar las hacemos en un marco siempre con una visión estratégica, un mapa estratégico. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que falta? Y sobre todo con mapas de empatía. Es decir, que los miembros del CDTI nos ponemos en el pellejo de las ONGs y de los grupos de interés de las ONGs, pero haciendo incluso role-playing, para ver qué es lo que se necesita para poder, digamos, definir cuál es el producto que en el futuro se puede realizar. Bueno, lo que quiero deciros es que es un espacio libre de libertad de propuestas y luego, evidentemente, la Junta Directiva del ICOM decide cuáles son las que, digamos, respalda y se ponen en marcha. Para terminar, 4 o 5 cosas que ha hecho hasta ahora el Comité de Desarrollo Técnico e Innovación. Por ejemplo, hemos hecho el argumentario para defender la norma de ONG calidad. Hay un documento de política de desarrollo de personas. Hay otro sobre política y estrategia en el tercer sector. También un documento de taxonomía de las áreas de intervención social. Tuvimos un proyecto muy bonito que se quedó como a medias, que era Artesanos en Valores, es decir, todo lo que tenía que ver con cómo generar una buena gestión de valores y una buena gestión por valores en las organizaciones, en las ONGs, desde una perspectiva de objetivos, de indicadores en valores.
hemos elaborado una guía sobre transparencia y buen gobierno, comparando todas las normas que hay para ver cuáles son los elementos comunes y aquellos que son fundamentales para poder hacer un buen gobierno en las ONGs. También se ha hecho un estudio sobre el valor real del tercer sector. Decimos que el tercer sector genera mucho valor, pero nunca decimos qué valor genera realmente, ¿no? Aterrizamos ese tipo de cuestiones. Nos gustó mucho trabajar el tema de las competencias emocionales de los líderes de las ONGs. Hicimos un taller que se llamó Lo que el miedo se llevó. Trabajamos sobre el miedo que tienen los que gerencian, los que dirigen, ¿no? Cómo se enfrentan a sus miedos para poder gestionar bien. En fin, hay un conjunto de temas. Por ejemplo, también tenemos ahí en la cabeza la idea de ¿dónde se esconden los patrones del patriarcado en las ONGs? O también lo que vamos a empezar a trabajar, que es la transformación digital, o la sexta versión de la norma ONG Calidad, que empezará también y que el CDTI contribuirá de alguna manera a esa norma. Bueno, presentamos ahora los dos últimos trabajos, que son los que van a presentar nuestros compañeros Alejandra y Miguel, ¿de acuerdo? Para que ya nos pongan en ese tipo de situación. Nos tendremos que adaptar un poquito digamos, al tiempo, porque es que para Casalquillo habla, o sea, paciencia y el rey, ¿no? Hablando suyo. Así que, bueno, pues los dos últimos trabajos, primero vamos a hablar sobre las alianzas en el tercer sector de acción social, y entendimos que había ahí como una especie de vacío. En el tercer sector nos pasa una cosa, que hablamos mucho de las cosas y creemos que al hablarlas ya las hacemos, ¿no? Tenemos un poco este pequeño defecto, ¿no? Entonces decimos, hay que trabajar con alianzas, claro. Entonces, en cuanto tenemos, digamos, una colaboración o nos paga algo el Banco de Santander, decimos que tenemos una alianza con el Banco de Santander. Bueno, ojo, las alianzas tienen una profundidad mucho mayor, ¿no? Yo creo que esa es la idea de conceptualizar esa idea de que son las alianzas, y sobre todo las alianzas transformadoras, ¿no? Para que estamos transformadas. Bueno, pues Alejandra nos va a hablar de este asunto. Y luego después hablaremos del tema de inclusión. Bueno, os presento a Alejandra y luego después os presento a Miguel para que puedan hacer su presentación. Bueno, Alejandra es la coordinadora de Practitioners Network, que es una red informal de coordinación de agencias y organizaciones de cooperación europeas que cuentan con 23 miembros de 17 países, ¿no? Bueno, tienes muchas más cosas, pero voy a decir 3 o 4 claves. Su trabajo se enfoca en las alianzas multiactor en el modelo sostenible, en el desarrollo sostenible, perdón. Ha trabajado durante 16 años en cooperación internacional, en distintos proyectos, en acción humanitaria, en Egipto, en Ecuador, en Etiopía. También durante 4 años ha sido la coordinadora de la Alianza ASAIL, que es la primera alianza española en acción humanitaria. Y bueno, es también consultora independiente y trabaja en este tipo de proyectos de alianzas. Por eso, de alguna manera, la elegimos para que nos ayudara, digamos, a sacar este producto. Así que, bueno, pues cuando quieras. Perfecto, pues nada, muchas gracias y nada. Y un placer estar aquí con todos vosotros. Muchísimas gracias al ICON por haberme invitado y bueno, nada, vamos, y sobre todo al Comité de Desarrollo Técnico e Innovación por haberme también invitado a realizar esta pasando así manualmente porque no tenemos pasadas, pero yo creo que va a funcionar bien. Bueno, algunas consideraciones preliminares. En primer lugar, sobre todo, que es un proceso de co-creación, ¿no? Que lo hemos trabajado desde el principio conjuntamente con el Comité de Desarrollo Técnico e Innovación, que ha participado en el diseño de las encuestas, de las entrevistas, en la difusión de toda la metodología. Es un proceso co-creado y sobre todo también que es el reflejo de las organizaciones también, ¿no? Yo considero que en realidad es un proceso de co-creación tanto con el CDTI como con las organizaciones encuestadas y entrevistadas, que al final han sido 65 en total, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos una amplia variedad de organizaciones y el análisis intenta reflejar un poco cuál es la percepción de esas organizaciones, cuáles son sus ideas, cuáles son sus limitaciones
y ser un poco un termómetro, ¿no? No pretende ser un estudio académico, y lo decimos porque lo que hemos hecho es como revisar muchos estudios que ya existen sobre alianzas para intentar un poco concretar el concepto, la base desde la cual nosotros queríamos partir, pero lo que sí que queríamos era hacer esa medición, ¿no? ¿Cómo se perciben las alianzas en el tercer sector, concretamente tercer sector y acción social? ¿Cuáles son los límites que consideran las organizaciones para poder colaborar más? ¿Cuáles son los incentivos que tienen para hacerlo y cuáles son los mecanismos para intentar conseguir que estas tengan mayor impacto, sean más efectivas? Es verdad que durante la sesión inaugural, ¿no?, se hablaba mucho de eso, de colaboración intersectorial, ¿no?, de cómo conseguir que haya una mayor participación de organizaciones diferentes a las nuestras, complementariedad. Bueno, pues todas estas cosas las hemos también ido analizando y han sido algunos de los resultados que hemos ido obteniendo. Entonces, ¿qué queríamos medir? Pues alianzas, pero concretamente en tercer sector, acción social, ¿no?, que es nuestro grupo y es con las organizaciones con las que nos hemos, que ha participado en el análisis. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que son organizaciones que tienen peculiaridades diferentes y dinámicas diferentes y que por ello merecía como un tiempo para reflexionar concretamente cómo funcionan, ¿no?, y cómo son las alianzas que se establecen entre este tipo de organizaciones. ¿Y cuáles serán los elementos principales? Pues cuál es el valor añadido, por qué nos juntamos, por qué decidimos trabajar juntos, porque es verdad que hay algunas acciones, ahora siempre decimos, ¿no?, que hay calidad, sí que hay que colaborar, pero es verdad que hay algunas acciones que a lo mejor no siempre tienen que hacerse por alianza, ¿no? Hay acciones que se pueden hacer a través de proyectos y que es más efectivo, hay acciones que se hacen a través de redes y que es más efectivo, pero hay acciones que realmente tienen mucho más valor y tienen mucho más impacto cuando lo hacemos a través de alianzas. Entonces queríamos ver cuál es el valor añadido de las alianzas, cuáles son esos incentivos, sobre todo cuáles son los retos y limitaciones y cómo podemos apoyar y cómo podemos reforzar para mitigar los efectos que tienen esos inhibidores, ¿no?, que a veces llevan a las organizaciones a decir, mira, muy bien, trabajar en alianzas es genial, pero yo ahora mismo no puedo por diferentes razones. ¿Cuáles son las dinámicas de las alianzas existentes? Bueno, pues hicimos también un análisis de algunos de los estudios de casos que ya hay sobre alianzas en el tercer sector para ver un poco cuáles son esas lecciones aprendidas, porque las hay que están funcionando muy bien, y al final pues hicimos una serie de recomendaciones de factores de fortalecimiento o actividades que consideramos que podrían contribuir a la mejora y que también han sido a base de un proceso de escucha activa de las demandas que hemos recibido en las entrevistas realizadas con estas organizaciones, ¿no? O sea, que un poco recoge, por eso hablamos de termómetro, recoge un poco el sentir, la percepción, el pensar de todas estas organizaciones que han participado, que, como os decía, pues han sido 65. Solo por hablar un poco del contexto, que también se ha hablado abajo en la sesión inaugural. Bueno, pues los retos de sostenibilidad y los retos a los que representa la Agenda 2030, ¿no?, que también la nombraba Paquita en su presentación, pues al final son unos retos globales, supone un cambio de paradigma total, ¿no?, que nos hace reflexionar sobre que en realidad ya no podemos hablar de sectores independientes, ¿no?, que trabajar en un sector tiene un impacto directo en otros sectores y que al final trabajar con un colectivo, o sea, trabajar con el sector privado hace que tengamos que trabajar también con el sector público, con la academia, con las organizaciones sociales. Digamos que cada vez hay más interconexión entre sectores, pero también entre actores, ¿no?, y que cualquier acción que hagamos tiene que implicar un poco una acción colectiva. Y todo esto además se ha visto acelerado por la crisis de la COVID, ¿no?, que nos ha llevado, 19, que nos ha llevado a acelerar esa acción colectiva, y ahora más pues con la crisis energética, con la guerra, ¿no? O sea, todo este contexto es el que nos lleva a decir, bueno, o nos asociamos o nos aliamos para conseguir un impacto, o realmente esto es como muy complejo. Y este es un poco el contexto en el que estamos, ¿no?, tanto con la Agenda 2030 como con el Objetivo 17, ¿no? Lo de ese 17, que ya sabéis que es el que impulsa las alianzas. Bueno,
lo que nos planteamos también un poco al principio del estudio era llegar a definir qué es lo que consideran en el tercer sector las alianzas, ¿no? Entonces, estos son como muchos nombres diferentes de procesos de colaboración que existen. Están las redes, las plataformas, consorcios, network, coalición, asociaciones. Nos preguntábamos, pues, ¿importa realmente el nombre o determina el trabajo de los socios? Y yo la semana pasada estaba en Luxemburgo porque me invitaron también a un evento que es de una asociación que es como LICOM, pero para las asociaciones profesionales, ¿no? Y ahí hablábamos de temas como el compromiso de los miembros, construir alianzas. Entonces, la conclusión es un poco que yo creo que todos estos conceptos tienen connotaciones diferentes, ¿no? Expresan al final un tipo diferente de colaboración o de implicación de sus miembros o de maneras de trabajo, pero al final también lo más importante es que los socios de la alianza tengan un objetivo y una visión común, ¿no? Y eso es lo más importante, que sepamos entre nosotros y entre los socios qué implica el proceso de colaboración al que nos hemos comprometido, ¿no? ¿Cierto? No es tan importante a lo mejor el nombre, pero sí que es que todos seamos conscientes de por qué hemos definido ese proceso de colaboración. Y para nosotros era importante definir un concepto de alianza como base de este estudio, ¿no? Y en base a este concepto es en el que hemos diseñado las entrevistas y las preguntas y hemos recibido el feedback por parte de las diferentes organizaciones, ¿no? Entonces al principio del estudio encontraréis como un pequeño análisis de diferentes tipos de alianzas, ¿no? Que al final también es un concepto que ha ido evolucionando desde las público-privadas, que es un concepto más cortoplacista, ¿no? Un servicio, un contrato, a las alianzas multiactor, ¿no? Que ya implica muchos más actores en su definición y un proceso mucho más colaborativo y menos transaccional, ¿no? Entonces, nosotros decidimos quedarnos con el concepto de alianzas multiactor que propone la Partnership Broker Association, ¿no? Que es una asociación que vela por la eficacia de las alianzas, de la que yo soy miembro también, y que se basa en esto, ¿no? Una relación de trabajo permanente donde se comparten los riesgos y beneficios. Y los proyectos y los planes se co-crean entre los miembros, hay un propósito común y una visión que es acordada, esos riesgos y beneficios se comparten, hay una rendición de cuentas mutua, ¿no? Solo unilateral de la gente, los implementadores hacia los donantes, sino que hay un espacio de rendición de cuentas y luego se acuerda conjuntamente el enfoque para trabajar juntos. Y esta es un poco la definición en la que nos hemos basado para ese diálogo y ese proceso de escucha que hemos mantenido con las organizaciones. Y esto es lo que mencionaba, ¿no? No solo en el estudio hablamos de diferentes tipos de alianzas, ¿no? Sino que también hablamos de que en un momento determinado podemos empezar con una relación que es más de tipo contractual, pues yo tengo esta colaboración con estas organizaciones para una actividad, pero de repente de ahí empiezan a surgir otras propuestas de colaboración que van llegando a que de un proceso más contractual establezcamos una colaboración que sea más permanente, ¿no? Más a medio largo plazo en el tiempo y que realmente pase de una serie de características a otra de colaboración, más compartida, más basada en acuerdos, donde las relaciones son más complejas y donde hay una mayor co-creación. Bueno, entonces, por explicaros un poco las etapas, el diseño conjunto comenzó ya a principios del 2021 con el PPI, luego una revisión bibliográfica un poco para definir ese concepto de alianzas en el que queríamos basar un poco el estudio y para dar una idea pues, de todos esos diferentes nombres, ¿no? El por qué, cómo se evoluciona y las implicaciones que tiene. Luego hicimos una encuesta a la que contestaron 65 organizaciones para ver esa percepción, esos incentivos y esas limitaciones, y de ahí se seleccionaron 10 organizaciones que fue con las que nos entrevistamos para ver un poco cuál era para ver un poco sus casos de estudio, ¿no? Profundizar un poco en casos concretos de alianzas vigentes y luego pues sistematizamos todo un pequeño documento con conclusiones y recomendaciones. Por ir ya al contenido, ¿no? Pues resultados de la encuesta. Bueno, pues esas 65 respuestas, sobre todo
han contestado organizaciones que trabajan en estos sectores, aunque es verdad que ha habido mucha variedad, ¿no? Pero estas han sido como los cuatro sectores mayoritarios. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Cuál es la percepción de las organizaciones respecto a estos tres conceptos? Trabajar en alianza, trabajar en consorcio, trabajar en red. Bueno, pues que alianza se ve como una relación mucho más inclusiva, mucho más a medio, largo plazo, donde realmente hay una mayor implicación, una mayor fusión, un mayor proceso de co-creación. Consorcio se ve como una colaboración más para un proyecto concreto en el cual hay unos fondos y se reparte el dinero, ¿no? O la implementación de las actividades, más como un reparto, digamos. Y la red se ve más como una suma de acciones, ¿no? Como una coordinación, pero donde cada uno pues mantiene su propio plan, su propio diseño, o sea que no llega a ver como una verdadera fusión, que a lo mejor sí que es lo que se entiende más como alianza, ¿no? Que desde el principio todos los miembros participan en esa co-creación del proyecto. ¿Cuál es la visión? Pues en realidad sí que hay una visión muy positiva de las alianzas, porque yo creo que están en el ADN, ¿no? del sector de protección social, el aliarse, el juntarse, el generar estas redes, ¿no? Para temas de sensibilización desde el inicio de estas organizaciones. Y el 46% de las organizaciones encuestadas lo consideran ya como algo fundamental para trabajar, ¿no? Por todos estos contextos, por todos estos problemas, por este mundo globalizado, donde un determinado evento en un lugar tiene una implicación y un impacto a nivel mundial, se ve como imposible no trabajar de esa manera. ¿Cuáles son los principales incentivos? Pues sobre todo más capacidad de incidencia y de sensibilización, ¿no? Que como decimos es un poco está la naturaleza de las organizaciones del tercer sector. Mayor estabilidad de la organización y de sostenibilidad de las intervenciones. Esto viene un poco más de las pequeñas y medianas organizaciones, en el sentido de que al final, bueno, cuando trabajas en alianza hay muchos socios con sus contribuciones que genera, bueno, que no tengas que depender a lo mejor tanto de fondos externos, o que puedas generar proyectos conjuntos donde a veces no hay por qué contribuir siempre con recursos económicos, sino que tu expertise, ¿no? O recursos humanos pueden hacer que realmente bueno, no tengas por qué estar siempre dependiendo de esas subvenciones o de esas ayudas externas. Y luego, sobre todo, la capacidad de innovar, ¿no? Colaborar con otros socios, colaborar con otras organizaciones que son diferentes a la nuestra, o con socios de lo público o con empresas privadas, siempre nos ayudan a generar proyectos innovadores, ¿no? A aprender del otro y a tener una mirada diferente y a abordar los problemas desde una mirada diferente, ¿no? Y generamos muchas veces productos o generamos muchas veces resultados diferentes a los que hubiéramos llegado o alcanzado si trabajásemos solos. ¿Cuáles son las limitaciones? Pues conseguir dinámicas reales de colaboración y no de competición entre los socios. Esto es algo que veremos más adelante, porque ha salido muchas veces el tema de la competición, ¿no? Y a mí es algo que me ha llamado la atención, porque me ha parecido como muy de este sector, que tiende a asociarse mucho entre organizaciones que son del mismo sector. Sin embargo, hay ese miedo, esa reticencia a perder como nuestra visibilidad, ¿no? O nuestro campo de acción, o que seamos vistos y al no ser reconocidos tengamos menos acceso a fondos y a diálogo de política, ¿no? Esto es algo ha sido como la principal razón que lleva a que las organizaciones no se asocien o no participen en más alianzas, o realmente no participen de una manera plena, ¿no? Que sea como, bueno, sí, estoy en la alianza porque es el requisito de ahora de los donantes, que si no estás en alianza no te dan un duro, pero estamos de aquella manera, ¿no? Lo hemos puesto en el papel, pero luego ya... Y luego falta de tiempo y recursos humanos suficientes, porque también viene de las pequeñas, porque es como, sí, genial, yo participo en la alianza, pero claro, es que yo no tengo tiempo, es que yo tengo que hacer estas actividades, la implementación del proyecto, entonces la alianza me supone más tiempo mayores, más reuniones, más cambio de procedimientos, y no tengo ni recursos humanos ni tiempo para poder hacerlo. Entonces es más difícil para mí poder participar porque claro, si es una organización grande que tiene 10 técnicos, genial, pero es que yo tengo 2 y tenemos que sacar propuestas, proyectos y hacer seguimiento a las actividades. Y luego también algunas como, es que me encantaría, pero es que no sé cómo,
no tengo ni las herramientas, ni tengo el conocimiento, y es que no sé por dónde empezar, no sé dónde contactar, o no sé a lo que os referís cuando me estáis diciendo que cómo trabajo en alianza, ¿no? Que era muchas de las cosas que veíamos también con el concepto, lo que explicaba al principio Juanjo, ¿no? En plan, pues yo ya estoy trabajando en alianza porque he hecho esta actividad específica este día y la he hecho con más organizaciones, ya es una alianza, ¿no? Pero no es una alianza como las que estamos proponiendo aquí, ¿no? Que tengan una visión más medio largo plazo y que al final quieran promover cambios de calado, ¿no? No promover cambios de, bueno, colaborar para actividades concretas está muy bien, pero está bien tener una visión un poco más allá, ¿no? Porque cuando nos embarcamos en una alianza, pues al final es que es verdad, es una inversión de tiempo, ¿no? Y de recursos humanos, y son procesos largos, y ponernos de acuerdo lleva tiempo, y somos actores diferentes que hablamos diferentes lenguajes. Entonces todo ese tiempo para entenderse es complejo, no es que sea fácil y surja siempre, porque realmente si nos embarcamos en esto es porque queremos conseguir algo que no conseguiríamos si trabajásemos nosotros como organizaciones individuales. Y todavía, a pesar de que hay esa visión positiva, lo que vemos ahí es que todavía hay algunas organizaciones que sí, que quieren trabajar en alianza, pero que no se sienten capacitados para hacerlo, y hay otras que, oye, pues sí, pues quiero trabajar, pero tampoco lo veo como algo fundamental, ¿no? Para mí lo fundamental es pues llegar a mi colectivo y cumplir con mi proyecto y conseguir financiación, que al final es lo que necesito para poder mantenerme. Y luego también los riesgos y beneficios, hay una percepción de que no se reparten igual. Y esto es por lo que decíamos, de esa rendición de cuentas, ¿no? Pues al final los que ponen más fondos son los que se ven como más legitimados a demandar del resto esa rendición de cuentas de la implementación. Y luego también porque las organizaciones grandes que ponen más fondos, bueno, pues al final tienen más capacidad y tienen más recursos para participar, por ejemplo, en comités de dirección, ¿no? Y las pequeñas, pues como, mira, si no puedo seguir los temas de la alianza y no puedo participar en los comités de dirección, pues muchas veces no tengo esa capacidad para poder opinar, ¿no? O para poder definir un poco más o participar más en la visión. A la hora de las entrevistas, de esas 65 organizaciones, y esto también lo diseñamos conjuntamente con el CDTI, queríamos que fueran lo más plural, ¿no? Que fueran las organizaciones más variadas, y definimos una serie de criterios. Primero, que fuera multisectorial, que pudiéramos tener organizaciones que trabajasen en diferentes sectores, el tamaño, que entrevistásemos organizaciones desde las más grandes plataformas hasta organizaciones pequeñitas, localización geográfica. No queríamos basarnos solo en las organizaciones que tienen sede aquí en Madrid y Barcelona, que sabemos que hay muchas, pero también organizaciones pues en Galicia, en el sur, en Andalucía, en Murcia, bueno, salir un poco de ese centro, ¿no? Que muchas veces es Madrid y Barcelona, que tuvieran experiencia en alianzas y también aquellas que no tuvieran experiencia en alianzas, y también analizar algunas que lo considerasen como algo crucial, otras que sintiesen que no tienen capacidades y otras que no lo considerasen como algo fundamental. Entonces, ya termino rápido para las conclusiones generales. Bueno, pues lo que decíamos, ¿no? O sea, trabajar en redes, alianzas es algo intrínseco al tercer sector, sobre todo por temas de sensibilización, ¿no? Es algo que está en la naturaleza y que lleva haciendo desde hace años. Por la multiplicidad de sectores en los que se trabaja y las características diferentes que tienen estos sectores, las necesidades que tienen estos sectores, no hay un modelo de alianza que sepa para todos, pero esto en general, ya sea en el tercer sector, en cooperación internacional o en construcción de carreteras en países europeos. O sea, no hay un modelo que sirva para todos, y sí que hay unos elementos comunes a nivel de retos o a nivel de incentivos, puede ser, pero cada alianza tiene que diseñarse y cada visión tiene que diseñarse con sus propios miembros, ¿no? En función de las necesidades, en función de la visión y de los objetivos que nos planteemos. Otra cosa que ha venido, o sea, que es también como muy clara de las organizaciones medianas y pequeñas, y es que sienten la necesidad de trabajar realmente con organizaciones complementarias, organizaciones que no tengan nada que ver con lo que ellas hacen, que complementen ese expertise que a ellas les falta. Pues si nosotros trabajamos en salud, queremos a alguien que trabaje en medio ambiente, impacto cambio climático, para ver cómo podemos trabajar en eso o en energía, ¿no? Pero buscar más complementariedad y salir un poco de nuestra zona de confort, ¿no? De nuestro minisector, porque al final es ahí donde surge la sinergia, ¿no? Y la innovación cuando trabajamos con otros.
Toma de decisiones más horizontal, pues evitar esos desequilibrios de poder entre los socios, ¿no? Intentar que seamos inclusivos con esas organizaciones más pequeñas que cuentan con menos recursos, ¿no? Y también al mismo tiempo que nos aseguremos que los colectivos con los que trabajamos participan en las diferentes partes de la alianza, ¿no? Que realmente están presentes y hay espacios donde participan en el diseño e incluso donde podemos recoger su visión. Bueno, la comunicación externa en este tipo de alianzas es especialmente relevante por los mensajes externos que son consensuados y sobre todo lo que decíamos, transparencia en la comunicación interna, transparencia, que todo el mundo esté informado de todo, que todas las organizaciones que participan tengan la misma información y que esa rendición de cuentas, que haya espacio, que no sea tanto rendición de cuentas, sino que sea como compartir retos, compartir problemas donde todos estén implicados. Yo trabajo también haciendo asesoramiento de alianzas en América Latina, donde el donante es holandés. Y muchas veces pasa que a ese donante le gustaría como tener reuniones como más abiertas, ¿no? Se plantea el problema de es que los socios no me quieren invitar a las reuniones y los socios es como, es que no podemos hablar con él libremente. Si hablamos con él, ¿no? Siempre van a querer mostrar como nuestro proyecto está genial, las cosas buenas del proyecto, pero no se generan esos espacios de decir, bueno, tenemos este reto, nos estáis pidiendo esto, y esto, en este proyecto concreto, en esta zona de conflicto en Colombia, no lo podemos conseguir, ¿no? Y eso no lo hay, esa especie de espacios de, tenemos retos y aunque tú seas el que ponga dinero, lo compartimos y vamos a ver cómo buscamos una solución conjunta. Desconfianza. Bueno, es que este es un tema que ha salido mucho. Yo lo pongo así porque es que así es como me lo han mencionado, ¿eh? No es algo que yo esté cambiando. Desconfianza porque cada uno tiene un expertise muy específico y hay esa reticencia a ceder nuestra autonomía. Y eso hace que, al no querer ceder, no flexibilicemos y no nos adaptemos, ¿no? Nuestra propia organización a los mecanismos de funcionamiento de una alianza, pues porque yo quiero seguir manteniendo mi visibilidad. Pero eso también es, bueno, porque los fondos públicos también, ¿no? Pues son escasos, entonces hay una competición por yo seguir siendo la organización referente en este sector porque así voy a tener más posibilidad a lo mejor, ¿no? De conseguir más fondos. Que las convocatorias están poco adaptadas, no me refiero solo al tercer sector, acción social, yo creo que en general, pues yo ahora estoy trabajando en Bruselas, he trabajado también en España mucho en cooperación internacional, y es como, bueno, pues siempre nos encontramos ahora que el requerimiento es aliaros, trabajamos en alianza, pero luego no hay como instrumentos de financiación adaptados, ¿no? La figura esa del facilitador, de la persona pegamento de las alianzas, del coordinador, no se financia nunca, ¿no? Porque se considera como, bueno, esto lo ponéis vosotros de vuestra organización y al técnico de turno le toca, además de lo que está haciendo, coordinar la alianza, ¿no? Entonces es como muy complejo. Y luego medición de impacto social de las alianzas, ¿no? De ese valor añadido, pero no solo de los insumos tangibles, ¿no? Sino que algunas organizaciones decían, pues que yo creo que se tiene que visibilizar más el valor añadido de esos recursos que también son intangibles. Estos tres testimonios, porque me han parecido muy representativos de todo esto que os he venido contando, y los hemos captado literalmente en el problema. Las organizaciones tienen miedo a perder su capacidad de decisión, a que las adopten, miedo a perder su marca, su identidad, que al final inevitablemente revierte en prestigio, financiación y visibilidad. Si la sociedad no me reconoce, entonces ¿con quién se va a sentar un representante de un gobierno a dialogar? A veces cuando hablamos de alianzas, hablamos de trabajo en red y mezclamos cosas. Es necesario diferenciar conceptos, se necesita formar e informar. Necesitamos profundizar y tener una base más pensada e investigada previamente. Algo más elaborado, que tenga un fundamento y base teórica, una parte más académica, que se complemente con una parte más práctica. Alguien que me ayude, alguien que me acompañe en la formación de esa alianza. Y luego, por último, no se puede tener incidencia política ni visión social si no es en alianza. Esto no es visible como organización aislada. Y el tercer sector ahí tiene que ir a una. Dentro del tercer sector necesitamos que se reconozcan esos espacios estratégicos y que haya personas que ejerzan ese rol de facilitador, que se dedique a hacer ese pegamento y lleve a cabo ese rol que ahora ejercen las personas de la misma organización. Entonces, bueno, no sé si vamos de tiempo muy rápido con las recomendaciones. Sí, 5 minutos. Vale. Pues como conclusiones así generales, y es que las alianzas promovidas de tercer sector de acción social tienen una misión fundamental que es la transformación social, ¿no? Que las personas en riesgo de exclusión social se integren plenamente en la sociedad. Y esto es un proceso de corresponsabilidad
que se busca promover modelos que mejoren esa atención a las personas y a los colectivos, pero que en última instancia lo que se busca es un cambio sistémico, ¿no? Buscamos que se cambien realmente las reglas del juego y que se generen también otras dinámicas de colaboración, otras culturas más horizontales que al final contagien, ¿no?, a los diferentes sectores. Entonces, las recomendaciones, también cuando decidimos un poco estructurarlas así, corto plazo, que podrían ser cosas que podremos repensar y reflexionar dentro de las propias alianzas en las que trabajamos y dentro de nuestra propia organización. A medio plazo, acciones conjuntas que podemos llevar a cabo con otras alianzas que ya están vigentes ahora. Y luego a largo plazo, pues esas acciones de incidencia. ¿Cuáles son los temas de incidencia dentro de las alianzas que podemos seguir trabajando como colectivo, ¿no?, como tercer sector? A nivel corto plazo, bueno, yo creo que para trabajar en alianza hace falta un compromiso institucional y que nuestra organización crea en ello, ¿no?, esté realmente convencida y esté dispuesta a generar o proveer de los recursos humanos suficientes para que podamos participar. Luego, una definición común de alianza, que puede ser esta que hemos cogido nosotras o puede ser otra, pero que los socios tengan una definición común y sepan lo que estamos haciendo cuando decimos que trabajamos en alianza, consorcio, el proceso de colaboración que quiera escoger, pero sobre todo que haya una definición común entre los socios, que establezcamos unos mecanismos claros de funcionamiento y gobernanza, quién hace qué y cómo se deciden las cosas, cómo es esos procedimientos de rendición de cuentas, cómo vamos a consensuar la comunicación interna, la comunicación externa. Socios complementarios, lo que decíamos, vamos a buscar expertise que no tengamos, alguien que contribuya, que sume, ¿no?, más que quedarnos solo entre nosotros haciendo business as usual, ¿no?, lo mismo que hacemos siempre, y que tengamos claro quién hace qué y quién aporta qué, ¿no? Pues evidentemente el sector privado no va a ser el que acompañe al colectivo, ¿no? Ellos aportarán la innovación tecnológica o la innovación o temas de cadenas de valor o cualquier cosa que sea de su expertise, pero no van a ser ellos los que tengan a lo mejor ese acompañamiento, porque eso lo van a hacer las organizaciones sociales. Identificación de incentivos claros y recordatorios frecuentes. ¿Por qué he puesto recordatorios frecuentes? Por eso que decíamos de cómo podemos evitar esa competitividad, recordándonos por qué nos hemos aliado, recordándonos cuál es nuestro objetivo final, recordándonos por qué nos hemos juntado y cuál es mi incentivo como organización para entrar a formar parte de esta alianza, ¿no? Y por qué la competición no cabe cuando tenemos un objetivo mucho mayor que supera ese interés individual, sino que es nuestro objetivo colectivo. Asegurar la participación en el diseño de las personas, de los colectivos, usuarios, ¿no?, que van a ser los que se vean beneficiados de ese servicio, pero que sean realmente participantes activos y con diseño de esos planes estratégicos y proyectos. Proponíamos una acción conjunta que hemos decidido llamar Viveros de Alianzas. Viveros de Alianzas nosotros lo hemos visto como unas jornadas conjuntas entre diferentes actores que ya vengan del sector social, de lo público, de lo privado, de la academia, ¿no?, que también es otro actor muy importante dentro de las alianzas. Pues identificar con los diferentes socios del ICOM cuáles son los problemas complejos o los problemas o los sectores en los que querríamos trabajar conjuntamente y hacer unas jornadas específicas donde invitemos a socios diferentes que pudieran contribuir a solucionar ese problema complejo al que nos gustaría darle solución, ¿no? Y contar con facilitadores que pudieran llevar a cabo esa reflexión de, bueno, este es el problema, tenemos estas temáticas, quién quiere que puede contribuir aquí, quién quiere que puede contribuir allí, y generar como esa primera toma de contacto y ese primer mapeo de recursos. Si estamos aquí es porque queremos llegar a una solución, ¿quién puede contribuir con qué, ¿no? Y luego llevar a cabo como servicios de acompañamiento, que hemos visto que ha sido una de las demandas, de, bueno, yo quiero, ¿no?, pero ¿quién me acompaña a mí en este proceso? ¿Cómo podemos, si soy una organización pequeña, ¿no?, cómo podemos realmente comenzar con esto? Pues bueno, si en esos primeros de alianzas, ¿no?, que serían un poco como ese germen, ese primer punto de encuentro promovido, ¿no?, donde nos juntamos todos, ver cómo podemos acompañarlos, ¿no? Pues tanto puede ser con intervenciones a medidas para temas complejos, concretos de, bueno, pues yo quiero empezar a promover una alianza, pero no sé exactamente cómo hacer un acuerdo de alianza, ¿no? Pues bueno, poder saber con quién contactar que te acompañe en este proceso. Seguidores de anuales de salud,
pues estos son como evaluaciones de la alianza que no evalúan proyectos, sino que evalúan el proceso, las relaciones entre los socios, la comunicación, la gobernanza, ¿no? Ver un poco cómo pararnos, tomarnos el tiempo una vez al año de poder decir, oye, vamos a analizar cómo funciona, cómo está el proceso y las relaciones entre los socios. Sesiones de aprendizajes, pues tenemos alianzas muy buenas que ya están funcionando muy bien en el tercer sector. Vamos a juntarnos, ¿no? Vamos a dialogar. Intermediación de alianzas. Un minuto, vale. Ya esta es la última, porque al final el conflicto entra dentro de la naturaleza de las alianzas, ¿no? Al final somos socios de diferentes naturalezas, el conflicto está ahí, tiene que estar y al final es bueno también para el aprendizaje. Bueno, un toolkit metodológico, formación, que esos han sido los temas que han salido más dentro de la formación, y también contar con un equipo articulador de expertos en alianza que puedan ir acompañando todo este proceso. Y ya, termino. Largo plazo, pues eso que veíamos, ir generando incidencia, ¿no? Para que haya subvenciones, fondos que sean más adaptados, ¿no? Que faciliten esa gestión compartida y esa figura dentro de las organizaciones de experto que ayuda a facilitar las alianzas, y esa herramienta de evaluación de alianzas que permita medir tanto el impacto social tangible como el intangible, y generar datos que demuestren el valor añadido, ¿no? Estar todo el tiempo teniendo espacios de reflexión que digamos, este es el valor añadido, así lo hemos hecho y así también podemos ir mejorando. Perdón, si me ha alargado un poquito. Quiero dar 10 minutos para que charlemos un poco sobre el tema, pero pero 5 minutos. Vale, 5 minutitos vale. si queréis hacer Si alguna vamos más de pregunta tiempo. o alguna valoración o opinión, en fin, ¿vale? Es verdad que ha hecho Como estamos en un espacio así tan mono y tan recogido y tan acogedor, pues... Sí, muy bien. ¿Por qué o sea, cuando alguien, una organización hace alianza con otra, el miedo se debe como al miedo a la hora de tomar decisiones? Se ve más al miedo a que tú cuando haces una acción compartida pierdes un poco de visibilidad, ¿no? Porque al final son como muchos actores. En plan, es como, pues es una tontería, pero por ejemplo el tema de los logos, ¿sabes? Que yo trabajo como en una red que son 23 miembros, es como, claro, es que Hay que poner los 23 logos. hay que poner 23 logos, es como, es ese miedo a perder visibilidad y reconocimiento a tu trabajo y a tu campo de acción. Entonces, claro, siempre hay que pensar en por qué realmente estás participando, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo común y cómo ese objetivo común o el impacto que quieres conseguir va más allá de tu interés individual? Por eso el reflexionar sobre los incentivos a participar es algo tan importante, pero claro, se diluye tu acción un poco, ¿no? Porque estás, pero claro, tiene una visibilidad mucho más fuerte si tú estás consiguiendo una acción que tiene mucho más impacto. Un poco por ahí, pero sí que es una dinámica muy común en todos los tipos de alianzas también. Lo que pasa es que en este sector la ISO se ve como muy acentuada, ¿no? Porque es como muy específico a lo mejor el campo de trabajo. Muy bien. No estaba pensando que cuando hablabas de la colaboración y de al mismo tiempo la desconfianza, ese nudo gordiano que siempre hay en este mundo, no cabe duda de que muchas veces colaboramos en cosas pero nos miramos de reojo, es decir, colaboramos y competimos a la vez. Una ambivalencia, ¿no? En esa situación. Eso hay que reflexionarlo a fondo también para sacar conclusiones y poder generar algún tipo de cuidado de salida o de propuesta. Decías antes que se pedía mucho la visibilización de los resultados intangibles, ¿no? Como no solamente los tangibles. ¿A qué te refieres con los Pues no solamente números, ¿no? Números y temas cuantificables, ¿no? Sino ver, por ejemplo, pues cómo ha mejorado esa relación entre los socios, ¿no? Cómo hemos cambiado un poco la dinámica de trabajo, cómo un socio del sector privado es capaz de sentarse con una ONG social y un poco hablar el mismo idioma y tener esos diálogos, o en el ejemplo que os ponía, ¿no? Como delante de Holanda, no quiere resultados, sino quiere sentarse con los socios y decir, oye, ¿qué está pasando ahí? ¿Cuál es el problema? ¿No? Ese cambio de dinámicas, ese cambio más horizontal, ¿no? Que pasemos de estructuras jerárquicas donde reportamos al de arriba, reportamos al de arriba, sino que sea como un cambio de cultura organizacional, ¿no? Que se contagie y al final si cambiamos la forma de trabajar en las organizaciones, eso tiene un impacto en la sociedad, ¿no? No solo los qué y los cómo, sino los cómo. Claro, el cómo, el proceso, ¿no? Las alianzas es cómo, al final no es centrarnos en el proceso, sino
o sea, no sentarnos en el proyecto y el resultado del proyecto más cortoplacista, sino esos cambios relacionales que tú estás consiguiendo fijándote en el proceso, ¿no? El cómo. Sí, también. No, pues sí. Sí, ya. No, me refiero a las entrevistas, ¿no? Que las horas. Y a mí siempre también me surge nada. ¿Había mucha sinceridad o no? Me refiero, yo creo que también como sector siempre estamos Por supuesto. Bueno, no, porque tú planteabas también que siempre estamos un poco entre la teoría nos la sabemos todos, pero luego la práctica, digo, ya, pero de reojo no, te miro con la navaja en el bolsillo abierta ya por si te acercan mucho. No, pues yo creo que los testimonios ¿Sí? esos que he puesto han sido bastante sinceros y como esos había bastante más, ¿no? En plan, en el sentido de decir, es que somos muy competitivos, es que no acabamos de colaborar de verdad, es que no lo conseguimos porque somos muchos, porque hay muy pocos fondos y porque yo quiero tener ese diálogo político con las instituciones. Y esto es una de las principales características y ha salido en muchas de las entrevistas. Por eso te digo que los testimonios me han parecido como un boom, muy directos, nada de tapujos, o sea, son anónimas las entrevistas, ¿sí? O sea, que yo creo que eso también ha ayudado bastante, ¿no? Pero que es verdad que ha dicho, mira, no, si estamos así no, porque todavía hay que hacer ese cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad es uno de los cambios intangibles, ¿no? ¿Cómo conseguimos realmente que nos centremos más en el objetivo final, en el incentivo que tenemos de colaborar y no tanto en el incentivo como organización personal? Porque al final el tercer sector necesita conseguir un cambio sistémico, una transformación mucho mayor que el proyecto concreto, que sí que es importante, ¿no? Pero que al final si estamos aquí es porque queremos conseguir un cambio transformacional de cómo están establecidas las cosas, ¿no? Una integración plena. Entonces, claro, si hablamos de eso, si tenemos ese objetivo mucho mayor en mente, si nos aliamos porque queremos generar eso, pues al final, ¿no? Recordar los incentivos, pero muy claramente me lo han dicho, por eso lo he puesto así, o sea, no lo he matizado. Somos competidores por fondos y por visibilidad con los representantes políticos. Muchas gracias. Sí, pero... Gracias, Alejandro. Bueno, vamos a dar paso al segundo proyecto, al segundo estudio, que lo va a presentar Miguel Laparra. Este es sobre las claves de que los proyectos, qué claves tienen los proyectos que son verdaderamente inclusivos. Nos animó mucho en el CDTI esto, bueno, aquí está Manolo del comité también y otras personas, nos animó mucho la idea de decir, caray, lo mismo, hablamos mucho de que hacemos cosas inclusivas, las hacemos verdaderamente, las hacemos en profundidad, digamos, por llevar a tomar café a gente con discapacidad, por ejemplo, ya estamos haciendo inclusión, en fin, que haya queríamos tener, digamos, como unas claves y también con una herramienta con preguntas e indicadores que pudieran hacer que las propias organizaciones se miraran al espejo y vieran sus proyectos inclusivos y en definitiva, decir, pues mira, nos falta mucho de esto y de lo más allá. Hablamos de personas, hablamos de entorno y hablamos del propio proyecto, como digamos claves sobre esos tres asuntos, ¿no? Si se orientan a la inclusión real de personas, si hay una transformación del entorno y si el propio proyecto tiene las claves suficientes de calidad como para que se plantee. Entonces, bueno, ahora nos lo presenta Miguel. Tanto el de alianzas como este, como otros proyectos que os he dicho antes del CDTI, la intención es que muchas veces de ahí emerjan requisitos para la norma ONG calidad. Se vaya enriqueciendo con este tipo de cuestiones en términos de estándares o requisitos. Bueno, Miguel es un crack también como Alejandra. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, también es doctor en Sociología. Ha sido director de la Cátedra de Investigación para la Igualdad y la Integración Social, profesor de Política Social y Coordinación del Grupo de Investigación ALTER. El Grupo ALTER es el que ha hecho esta tarea, este trabajo. También ha estado en el Consejo de Redacción de la Revista de Documentación Social y en el Consejo Científico de la Fundación FOESA. Bueno, ha dirigido el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Navarra. Bueno, tiene no sé cuántos libros escritos, 20 libros colaborativos, tienes muchísimas cosas. Presentado como tal, pues decidimos que la Universidad Pública de Navarra, a través del Grupo
Walter nos podría echar una mano muy potente en este asunto del proyecto de inclusión, ¿no? de las claves de inclusión. Así que, adelante. Muy bien, bueno, pues buenos días a todas y a todos. Y nada, gracias por estar aquí. Y también gracias a Juanjo por la presentación. Normalmente cuando hay tantas cosas en el currículum como hacía el de papá, es solamente por una cosa, porque van pasando los años y nos vamos haciendo mayores. Es una combinación Es inevitable. La biografía. No voy a ser algunas mejores y otras peores, pero en cualquier caso, pues el currículum va ampliando con los años. Bien, bueno, quería, más allá de eso, mi agradecimiento sincero a Lincoln por varias cosas. En primer lugar, por haber confiado en nosotros para trabajar juntos en este proyecto concreto. Para nosotros ha sido pues, una oportunidad también muy interesante de reflexionar y tratar de concretar cosas en las que veníamos trabajando. Y más allá de eso, pues bueno, también la posibilidad después del desarrollo del trabajo de incorporarnos a la organización de esta jornada, pues también es de agradecer. Bueno, una jornada en la que el objetivo fundamental es dar una serie de premios, ¿no? Pues por tanto está asociada a la fiesta, pues supone también pues, un elemento de optimismo, de positividad por parte de todo el mundo y por tanto pues también espero que más de mayor receptividad pues, a lo que ahora mismo voy a presentar, que evidentemente pues, como toda tarea humana pues, tiene sus elementos positivos y de avance y tiene también esos elementos, sus limitaciones y sus elementos criticables. Y todavía más diría, si han decidido plantearlo en este espacio de avanzar, pues también es un elemento que personalmente pues, me satisface también, porque entiendo que pues, hemos efectivamente tratado, me parece que es importante plantear este tipo de trabajo y este tipo de análisis en clave de progreso, ¿no? En clave de avance, de innovación. Eso es de la tele, ¿no? Ahora toca la pantalla. Igual es de la tele. Pues te quedan 45 segundos. Dale a la pantalla. Si toca la pantalla, lo mismo que... ¿Cómo se nos ha El dedo, se nota el dedo. Así que, bueno, ese es el espíritu, ¿no? El espíritu del trabajo, efectivamente, es tratar de avanzar en algo que también entendemos que se viene avanzando ya de lejos y que en cierto sentido lo representa muy bien, ¿no? Que es un proceso también de profesionalización, de compromiso por la calidad, por hacer cada vez mejor las cosas, que es además pues, extensible en general al conjunto del tercer sector social y que viene de muchas décadas, viene prácticamente desde su nacimiento en los años 60. El tercer sector viene transformándose y modernizándose desde mucho antes incluso que las transformaciones democráticas de las empresas. Por tanto, pues bueno, hay en ese sentido también decir, no sé si tenemos una alianza, pero en cualquier caso, evidentemente esto ha sido un encargo puntual y para nosotros ha sido muy satisfactorio, pero sí que por nuestra parte, como Grupo Alter, sí que se contextualiza también dentro de una dinámica habitual de largo plazo, también de décadas de trabajo con el tercer sector, con diversas entidades del tercer sector, tanto a nivel regional de Navarra como también a nivel del conjunto del Estado y por tanto pues desde la perspectiva hemos estado no solamente cómodos sino además encantados de trabajar con y de aprender de los profesionales del campo. Bien, dicho esto, la idea del trabajo era, está muy claramente expresada en el título, es tratar de avanzar en las claves teóricas y
y aplicadas también, una definición y por tanto también una capacidad a partir de la misma de valorar hasta dónde un proyecto podemos llamarlo realmente con propiedad proyecto de inclusión y hasta qué punto tiene un gran valor añadido en ese sentido o tiene pues, más deficiencias en ese sentido y por tanto como también reflexionar cómo mejorarlo. Ese es el objetivo, ¿no? Decíamos tiempo entonces que como hasta 12:30 o... Hay 20. Y 20, ¿vale? 12 y 20, 25 para tener 5 minutitos de preguntas. Perfecto. Trato de hacerlo lo más rápido posible. Bueno, evidentemente partimos de la definición, en principio entendemos que más autorizada sobre el concepto de inclusión social desarrollada desde la Comisión Europea, que tiene que ver sobre todo con ese concepto de participación en distintos ámbitos, en la vida económica, social, cultural, también en las condiciones de vida adecuadas que hagan viable esa participación social y también esa participación de las personas con las que trabajamos en la toma de decisiones y por supuesto también la consolidación y la garantía de sus derechos fundamentales. Bien, a partir de ahí y de las revisiones que hemos ido haciendo, bueno, pues podemos establecer una serie de características de las actuaciones en materia de inclusión social, pues con la adecuación de las atenciones a la necesidad de las personas, la rendición de cuentas, la eficiencia, la transparencia, la participación de los distintos agentes que están implicados en los procesos de inclusión, la participación más a nivel político también de las estrategias de inclusión y hacerlo también desde el territorio y desde el nivel más local, ahí es donde muchos proyectos tienen una gran potencialidad, ¿no? Bueno, los elementos también de reconocimiento y valoración de la diversidad y los elementos también de colaboración en redes, que pues, tiene algo que ver con lo que nos contaba Alejandro también antes, ¿no? Pero bueno, dicho todo esto, que valdría casi para cualquier ámbito de la intervención social, claro, sin duda, además el plus, un proyecto de inclusión, además de todo esto, pues tiene que aportar, ¿no?, un abordaje específico del fenómeno de la exclusión social en sus diversas dimensiones. Bien, y por tanto, en el trabajo que hemos hecho, pues también partimos de todo el bagaje teórico de reflexión sobre el concepto de exclusión social y desarrollamos algunos de las características esenciales de esos fenómenos de exclusión social que entendemos que deben ser tenidas en cuenta también a la hora de construir y desarrollar y gestionar proyectos de inclusión. Ese carácter estructural, que tiene que ver con los elementos más centrales de organización de nuestras sociedades, el carácter multidimensional, no se trata solo de falta de ingresos o solo de algún problema sectorial, sino que el mayor problema justamente es las interrelaciones entre distintos procesos de exclusión en distintos ámbitos, vivienda, ingresos, ámbitos familiares, relaciones personales, etc. Y por tanto la necesidad de que las actuaciones sean integrales, ¿no? El carácter procesual, que nos debe, la exclusión social es un proceso y por tanto hay que atender a los ritmos, hay que atender a los itinerarios, hay que atender que los itinerarios son discontinuos muchas veces. Nosotros quizás diseñamos itinerarios en el papel con una serie de fases que son progresivas y a lo mejor nos pensamos que eso es lo que pasa en la realidad. Luego sabemos que efectivamente cuando se llega a la intervención concreta, pues sabemos que eso no es así y que esas fases pues van y vienen y eso pues hay que entenderlo también en los proyectos de inclusión. Y también importante es esa característica de la exclusión como un espacio tremendamente heterogéneo, ¿no? Con diversidad de situaciones que se explican por factores distintos, por itinerarios también distintos y que por tanto nos debe llevar a un proceso, a un modelo de atención pues, mucho más individualizado, centrado en la persona y también pues, tremendamente respetuoso con esa diversidad. Bien,
este esquema que hemos utilizado otras veces para explicar los procesos de exclusión social, hemos hecho también aquí un desarrollo tratando de aplicarlo a los procesos de inclusión y en concreto al espacio de los proyectos de inclusión, que era lo que nos centraba, ¿no? Si me permitís una licencia, esto lo suelo explicar sobre todo a mis alumnos, y ya me perdonaréis, pero creo que se entiende muy bien, más de que dar una chapa teórica, con un juego que seguramente conocéis todos, el juego de las sillas. Sabéis que hay un juego que se ponen los niños a jugar alrededor de la silla, ¿no? Se quita una silla y a ver quién se queda sin silla, y luego el siguiente lo conocéis todos, ¿no? Bueno, pues cuando hablamos de la exclusión y también de los procesos de inclusión, de los proyectos de inclusión, estamos hablando a veces, y a veces mezclando, y por eso a veces no nos entendemos y discutimos, estamos mezclando tres niveles de análisis que son muy distintos, ¿no? Uno que tiene que ver con procesos estructurales, con la estructura social y económica de una sociedad, que es más exclusógena o menos exclusógena. Otro con lo que son decisiones del conjunto de la colectividad, decisiones políticas de las instituciones que pueden también facilitar o dificultar procesos de exclusión. Y también a veces estamos hablando de los propios avances o de las motivaciones o de las respuestas de individuos, de familias, determinados grupos sociales concretos que obviamente son también un agente activo y entendemos además que es bueno considerarlo así. Entonces, bueno, si decíamos, ¿cómo se explica esto con el juego de las sillas? Pues, cuando estamos hablando de ese primer nivel estructural, que tiene que ver con la estructura social y económica en cada sitio, y realmente son diversos a nivel global, y que hay también algunos componentes y determinantes globales para el conjunto del planeta, estaríamos hablando, por decirlo así, de cuántas sillas quitamos en el juego. Si quitamos una silla, bueno, pues hay un nivel de competencia. Pero si dijera, oye, vamos a quitar 3 sillas en vez de una, pues la competencia sería mucho mayor, 3 veces superior, y habría más fricciones y más conflicto entre los chavales y las chavales para buscar una silla, ¿no? Bueno, pues eso, digamos, que ese concepto de decir cuál es el potencial integrador de una sociedad, cuánta gente cabe aquí, entre comillas, podría malinterpretarse esto mucho, ¿verdad? Pero entenderme lo que quiero decir, eso es lo que se determina a ese nivel estructural. En segundo lugar, después están las decisiones de las instituciones, que obviamente también están muy interrelacionadas. Las decisiones pueden acabar produciendo cambios estructurales también, pero de momento pues hay decisiones de las instituciones que, con determinadas convocatorias, con determinadas regulaciones de derechos, normas, hablaba Alejandra, pues eso hace que pues unas personas tengan más posibilidades de verse excluidas que otras. Y no es casual que los sectores excluidos en general pues tienen ciertas características, ciertos perfiles, es decir, se focaliza en ciertos sectores de la población. Bueno, pues aquí, ¿qué es lo que hacemos? Es, bueno, según las normas que pongamos, que nosotros estamos acostumbrados al juego de las sillas con música, ¿no? Se apaga la música y la gente busca la silla. Pero podemos buscar otras normas. Podría ser, en vez de música, podría ser luces. Claro, con la música los sordos lo tienen muy mal, ¿no? Con las luces serían otros los que tendrían dificultades, personas con algún tipo de dificultad visual, ¿no? Si ponemos otro tipo de normas, pues es según cómo se desarrolla esa actividad normativa y organizacional de la sociedad, pues estamos determinando las probabilidades de que determinado sector le afecte más o menos los procesos de exclusión. Si te quedas sin silla o no te quedas sin silla, pues depende muchas veces de decisiones políticas que se puedan ir tomando y se pueden, por tanto, ir cambiando, ¿no? Y finalmente, bueno, pues también, obviamente, hay algunos niños o algunas niñas que tienen especial habilidad y son especialmente rápidos, con muchos reflejos, son habilidosos, ¿no? Y sabes casi desde el principio, dices, es que fulanito o fulanita seguro que se queda para la fila, ¿no? No sabes si va a ganar, pero seguro que se queda en los últimos puntos, porque tienen esas capacidades personales que son también distintas de otros. Bueno, pues ahí en principio también eso es aplicable a los distintos niveles de acción
que se pueden pensar en los proyectos de inclusión. En ese nivel estructural, bueno, pues, evidentemente es mucho más difícil de incidir, se incide mucho más a largo plazo y aquí, pues efectivamente, las políticas de alianzas seguramente son muy importantes para conseguir cambios estructurales en nuestros modelos de sociedades que sean más integradoras, que haya sitio para todos en nuestras sociedades. Pues bueno, eso supone requiere un nivel de incidencia política general y seguramente hacerla con mucha tranquilidad y muy a largo plazo y con este tipo de mirada de carácter estratégico, ¿no? A nivel de instituciones políticas, bueno, lo que es el trabajo de incidencia política es habitual, ¿no?, en este tipo de actuaciones, de pedir, hacer reivindicaciones concretas a las administraciones, tratar de que se adecúen las intervenciones a las necesidades de las personas con las que trabajamos, ¿no? Bueno, pues ahí en principio, ¿qué podríamos hacer? Pues bueno, siguiendo con el símil del juego de las sillas, pues, oye, pues venga, vamos a poner música y luz y no sé qué otra cosa más para que pues todos tengan mayores posibilidades, ¿no?, de jugar en las mismas condiciones, ¿no? O vamos a ver, pues por ejemplo, adecuándolo a determinadas personas concretas, pues determinados sectores que sabemos que son un poco más lentos o que tienen más dificultad, que empiecen a moverse pues 15 segundos antes o 20 segundos antes. Tendrían una ventaja que compensaría un poco pues otro tipo de dificultades, ¿no? Esa tarea de adecuación, de actuaciones de compensación, son tremendamente importantes para desarrollarlas desde los proyectos de inclusión. Y evidentemente pues también de forma indirecta pues todo lo que es la tarea de sensibilización social y política, que puede incidir también en que el conjunto de la sociedad y sus representantes pues tengan una serie de valores, ¿no?, pues más inclusivos y más, con más potencialidades para el conjunto de los sectores con los que trabajamos, ¿no? Y también el otro ámbito, yo diría que incluso donde los proyectos de inclusión son totalmente insustituibles, es a la hora de trabajar con las personas, ¿no?, a la hora de potenciar sus habilidades. Bueno, pues podríamos entrenar también, ¿no?, a las personas con las que trabajamos, podríamos entrenar esas habilidades, porque todo se entrena, ¿no?, las percepciones, y se entrena también esa capacidad de movimiento. Y venga, tú eres capaz de jugar con las mismas condiciones, con las mismas habilidades que otras personas, y vamos a ponernos aquí, ¿no? Por tanto, todo lo que tiene que ver con el empoderamiento, la mejora de las capacidades personales, ¿no?, los procesos de acompañamiento y de apoyo social que van orientados a eso, el propio trabajo comunitario también, no se trata solamente de los individuos, sino también de empoderar a las comunidades, ¿no?, a los grupos sociales sobre el territorio. Bueno, pues todo eso es otro contenido también clave de los proyectos de inclusión. Bueno, pues estos son los planteamientos con los que partimos en el trabajo. A partir de ahí estructuramos una serie de claves de cómo debe ser un buen proyecto de inclusión. Veremos un poco cómo hemos desarrollado esa reflexión. Y bueno, esta en concreto pues es una aportación muy relevante del ICON dentro del trabajo conjunto que hemos estado haciendo, ¿no? Pues podríamos estructurarlo en estos tres ejes. Unas características que tienen que ver con las personas y el trabajo con las personas con las que trabajamos, ¿no? Otras que tienen que ver con la atención al entorno, el contexto social, ¿no? Y un tercer eje que tiene que ver ya con el propio proyecto, ¿no? Con la forma en la que se gestiona, se diseña y se desarrolla. Bien, pues en torno a esto hemos avanzado. Y bueno, sobre este esquema y este punto de partida, ¿no?, pues este ha sido el proceso que hemos ido llevando, ¿no? Una revisión teórica de los conceptos de inclusión y de exclusión social que acabo de presentar aquí muy sintéticamente, está obviamente más desarrollada en el documento. Una revisión sistemática también de otros trabajos previos que han analizado proyectos de inclusión, hay varios también recogidos en la bibliografía, ¿no? Tratando de partir también de cuál era el estado de la cuestión, ¿no?, y que se conocía
por otros trabajos previos sobre esta materia. Es un conocimiento, digamos, a partir de la experiencia, ¿no? Menos teórico y más basado en evidencias de unos proyectos y de otros. En el grupo de trabajo pues hemos confluido, y creo que ha sido el elemento más rico, para nosotros al menos ha sido especialmente motivador, ¿no? Pues desde los profesionales del ICON, del CDTI, con una serie de entidades con experiencia directa y además de un especial interés en la gestión de proyectos de inclusión. Están recogidas también en el anexo del documento las 13 entidades que han colaborado, y nuestro propio equipo de investigación, como he dicho al principio, tanto Laureano como Nerea somos las 3 personas. El grupo Alter es más amplio, somos unos 25 investigadores, pero en este proyecto concreto hemos estado participando Nerea Zugasti y Laureano Martínez. Los dos no han podido venir por motivos personales y profesionales, pero si no, la idea inicial era que hubiéramos estado los 3 aquí. Se ha hecho después un proceso de pilotaje y validación de la herramienta que hemos construido para esa definición y para esa valoración de los proyectos de inclusión, en un número pues, relativamente limitado, pero ya suficientemente significativo de proyectos, en 10 proyectos de inclusión, y a partir de ahí pues, lo que presentamos son 2 productos, ¿no? Por un lado, un documento de claves que explica de dónde vienen y con qué reflexiones y cómo se sustentan tanto en la teoría como también a partir de la propia experiencia y a partir de las discusiones de este grupo de trabajo. Y después ya una herramienta práctica con toda una serie de ítems y de recorrido que presentaré ahora brevemente también para la evaluación, preferentemente a la de partida, entendemos que sobre todo para la autoevaluación de los proyectos de inclusión que puedan desarrollar. Entendemos que de una forma muy especial las entidades sociales, pero no solo las entidades sociales, posiblemente también, ¿no? También el sector público podría aplicar quizás con alguna votación una buena parte de esta. Bien, ¿cuáles son por tanto esas claves? Para que os hagáis una idea, creo que no nos dará tiempo de revisar todo sistemáticamente, y además sería especialmente cansino para todos vosotros y vosotros. Es un volumen importante de información y de cuestiones. Por ejemplo, en ese primer eje, las personas, ¿no? Trabajamos con personas. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Pues decíamos que el contenido del proyecto esté adecuado, ¿no? a lo que son no solo a las necesidades, sino también las potencialidades, también las expectativas vitales de estas personas. La utilización de itinerarios, ¿no? Esa concepción que tiene que ver, como veis, como lo que decía al principio, de las personas como el principal activo, ¿no? De los proyectos, y que por tanto hay que escuchar y hay que construir su propio protagonismo en las acciones y en los itinerarios a desarrollar, ¿no? Ese elemento de empoderamiento, de autodeterminación, bueno, pues nos parecía también elemento a destacar como clave de un proyecto de inclusión, y por supuesto decíamos también pues ese respeto a la diversidad, respeto a la dignidad personal como elementos de defensa de los derechos básicos, bueno, pues también como elemento, ¿no? Por supuesto también la perspectiva de género, interseccional. En cuanto al entorno, pues hablábamos de adaptación a los territorios, saber dónde se está trabajando, qué cambios se persiguen en la propia comunidad, si hay una orientación a la comunidad en la que se está trabajando, si se construyen o no acciones integradas. Se planteaba también en la anterior exposición el interés de este tipo de actuaciones integradas. Tiene mucho que ver y es coherente con esa concepción multidimensional de la exclusión social. Si es multidimensional, no podemos basarnos en un trabajo estrictamente sectorial, y hay que construir esos modelos más integrados de actuaciones y de servicios, y decíamos también pues, esos compromisos de incidencia social y política. Como veis, pues, también aparece aquí en rojo el concepto de alianzas como una posibilidad.
Bien, y respecto a los proyectos, pues bueno, se valoran también cuestiones que tienen que ver con los objetivos, no solo de tipo técnico, esa definición de los objetivos SMART, ¿no? Que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y que además pues estén medidos en el tiempo y previstos en el tiempo, ¿no? Obviamente que tengan que ver con un diagnóstico inicial, el tema de la pertinencia, ¿no? Que haya una coherencia con la propia misión de las entidades que lo desarrollan, las cuestiones de liderazgo también, un liderazgo además entendemos que flexible, que permita y también sea coherente con la capacidad y la construcción de equipo, ¿no? De trabajo en equipo, la adecuación a las características de los procesos de exclusión, esas metodologías y herramientas deben estar adecuadas a esos elementos que decíamos procesual, multidimensional, etc. La introducción de enfoques preventivos, el personal de los servicios, pues evidentemente su competencia, la estabilidad, si han de trabajarse procesos a largo plazo, es tremendamente importante, los elementos de sostenibilidad, obviamente de evaluación y mejora y de efectividad. Bueno, pues estos serían básicamente las claves que hemos identificado. Obviamente pues todo es revisable y mejorable, hay algunas que seguramente os parecerán más importantes y menos, y eso seguramente pues, es uno de los elementos sobre los que tendríamos que seguir discutiendo. Como veis, a partir de ahí, por tanto, de esta reflexión, decir, bueno, esto es lo que nos parece importante para construir inclusión, para hacer buenos proyectos de inclusión. A partir de ahí, pues vamos a desarrollar una herramienta. Y la herramienta, precisas, ¿vale? Que desarrollan cada una de estas cosas. Y para cada una de esas preguntas se ha desarrollado pues, ejemplos de evidencias, de indicadores que pueden ayudar a las entidades individuales. Yo esto creo que lo hago, pero ¿cómo lo demuestro? ¿No? Y también a partir de ahí pues, también fuentes de verificación, ¿no? que están detrás de estas evidencias. Y además en cada uno de los ítems, para cada una de las preguntas, pues se ha diseñado también 3 opciones de respuesta, una digamos en términos más positivos, otra más negativas y otra un poco más intermedia, ¿no? Con esa misma lógica en todas ellas, de tal forma que puedas también después ser más fácilmente aplicable. La utilidad que planteamos para la herramienta es que pueda ser un instrumento de autoevaluación de las entidades, que puedan hacer ese chequeo con un poco de sistema. ¿Cómo pienso sobre si lo estoy haciendo bien o mal? Pues aquí tienes un instrumento que lo puedes utilizar al 100% o al 75% según lo que consideres. El contenido es preferentemente cualitativo y preferentemente orientado a la reflexión. Esto lo hago yo o no y lo hago hasta dónde, ¿no? Y está orientado, como decimos también, a esa toma de decisiones preferentemente para la mejora de los proyectos, ¿no? Por tanto, muy en la línea también de la gestión de la calidad propio de esta institución. Bien, aquí tenéis algunos de los ejemplos de una parte de la sábana del Excel que hemos montado esta herramienta, las preguntas a las que hacíamos referencia, con ese nivel un poco ya más de concreción, por ejemplo sería de una de las claves, ahí como veis, pues hay 1, 2, 3, 4, 5 preguntas. He desarrollado un poquito 2, pero las otras también tendrían evidentemente sus evidencias y sus fuentes de verificación, para que veáis un poquito el conjunto. Y bueno, pues la cuestión es, conocemos las necesidades, se ha hecho algún tipo de diagnóstico, hay algún proceso de adaptación, medimos la satisfacción de la gente, ¿dónde enviamos esto? ¿Está en el programa? ¿Hay registros de eso? Pensamos en la conciliación de las personas, que es tremendamente importante muchas veces en procesos de inclusión, ¿no? Los elementos de brecha digital, el tema de la accesibilidad, de esto esto sería una de las claves en ese apartado de personas. En el apartado de entorno, una de las claves, pues también se concretan 2 preguntas,
el tema de la adaptación a los territorios, de forma muy especial a los mercados de trabajo cuando tiene una orientación de inserción laboral, ¿no? También esa mirada a los recursos y actores externos existentes, que hacen otros que puedo aportar yo, ¿no? Y también pues, con sus evidencias y fuentes de verificación en cada caso. Respecto del proyecto, pues aquí también la otra clave en cuanto a esa adecuación de las metodologías, pues ahí también se plantea si hay itinerarios que plantean distintas dimensiones o no, si hay interrelación entre las dimensiones como están planteadas, cómo se pretende intervenir en esas interrelaciones, los temas de participación de las propias personas destinatarias, en todos los momentos, en la fase de diseño, en la fase de implementación, en la fase de evaluación, algunos indicadores incluso pues, sean un poco más cuantitativos, de cuántas actividades han sido diseñadas con la participación de las personas usuarias sobre el total de actividades realizadas. Pues eso puede ser perfectamente un indicador incluso cuantitativo. Serían así de los excepcionales dentro del conjunto de los que, como decía, pues, tienen preferentemente esa orientación más reflexiva y más cualitativa. Y hasta aquí es donde hemos llegado, hasta la elaboración de esa Excel con todas esas preguntas, esos claves, esos aspectos desarrollados, ¿vale? ¿Qué podemos hacer con esto? Pues evidentemente lo que queráis, lo que ICOM quiera y lo que las entidades que están detrás pues quieran en última instancia. Nuestro mensaje y lo que os animaríamos es a que esto se utilice lo más posible y que a partir de ahí pues que se sigan pudiendo aportar también propuestas de mejora a futuro. Pensamos que podría tener interés, eso pues también tendrá que darle una vuelta a ICON, ¿no? Quizás el desarrollo de un aplicativo que sea un poco más amigable, ¿no? Que lo que es rellenar la hoja de Excel, que vaya siguiendo un poquito los pasos a las personas que se enfrenten a él, ¿no? El otro elemento sería la propia operacionalización de todas estas claves. Pensamos que sí que se puede hacer, está pensada para que eso se pueda hacer, pero para eso necesitaríamos dos cosas. Primero, tener un volumen suficientemente amplio, ¿no? de entidades y de proyectos concretos que se han enfrentado a la tarea de rellenarlo y que se pueda contar con esa información, de cierto volumen. Y segundo, una cuestión que tenemos y que también podemos aprovechar a introducir aquí en el debate, o no sé si en el Speaker Corner, que es el tema de la ponderación. Claro, no tenéis ahora en mente todas las claves, pero ya habéis visto que hay un número distinto de claves entre lo que eran personas, proyecto y contexto, por ejemplo. Claro, ¿valen lo mismo los tres ejes? Por decirlo de una forma, y habrá que pensarlo después para cada una de las claves y a lo mejor para cada una de las preguntas, ¿no? ¿Vale lo mismo digamos, una buena calidad y una buena orientación a las personas que un buen modelo de gestión del proyecto o que una buena orientación hacia el entorno? Bueno, pues si pensamos que vale lo mismo, ya solo eso pues, habría que pensar en una ponderación específica, sería un tercio, un tercio y un tercio. Si pensamos que es más importante lo de las personas, que un poco la reflexión a la que inicialmente llegábamos, pues habría que ese apartado de personas, aunque tienen menos ítems que el de proyecto, pero habría que ponderarlo más y habría que darle más peso en el resultado final, ¿no? Pero eso es posible, si queréis embarcaros en ese nuevo paso, en ese nuevo objetivo, pues es posible avanzar en esa cuantificación, esa operacionalización y a partir de ahí también, tanto en su estado actual como todavía más si se avanza en eso, pues esto entendemos que puede tener una posible transferencia
a lo que son, no ya un proceso de reflexión de las propias entidades, sino incluso también de procesos de evaluación externa o de certificación de la calidad de determinados proyectos, en la línea del ICON, pues ahí también esa puerta está abierta, en la medida también que se considere adecuado y se considere oportuno también por las propias entidades dar este paso. Y esto es un poco lo que hemos hecho, no sé si suficientemente bien explicado, he hecho lo que he podido Muy bien, tenemos 5 minutos, 6 minutos si queréis para hacer alguna pregunta. Sí, yo quería hacer una pregunta. Buenos días, gracias. Me ha parecido interesantísimo. Mi nombre es Gregorio Martín y yo represento a un colectivo que está dentro, donde hablamos mucho de inclusión y de integración. Es el colectivo de personas con discapacidad intelectual. En concreto represento aquí a una asociación y a Plena Inclusión. ¿Usted cree que este, que me ha parecido interesantísimo, proyecto es aplicable? Porque siempre estamos, hay que incluir, hay que integrar, vamos a hacer este proyecto, trabajamos evidentemente tanto con la persona como con el entorno, como previamente con el proyecto X. ¿Es aplicable todas estas herramientas al colectivo de personas con discapacidad intelectual? Yo creo que plenamente. De hecho, una parte significativa de las entidades que han colaborado vienen del ámbito de la discapacidad en general y alguna de ellas específicamente de la discapacidad intelectual. Sí es cierto que ha sido un elemento, digamos, que ha necesitado clarificación. Digamos, el origen de dónde venían unos y otros, sí que tenía una cierta influencia en las preocupaciones o en las propuestas de esas claves. Digamos, la gente que venía de trabajar con sectores en situación de pobreza y exclusión o marginadas, etcétera, tienen un tipo de preocupaciones, y la gente que venía del ámbito de la discapacidad tiene también otro tipo de sensibilidad. Y ese diálogo ha sido tremendamente fructífero a nuestro modo de ver, porque en última instancia la clave es la misma. La clave, estamos hablando de participación en la sociedad, en distintos espacios, estamos hablando de reconocimiento, estamos hablando de derechos, de condiciones de vida también, y eso estamos hablando de todas las personas, ¿no? Quizás para una aproximación más adecuada al ámbito de la discapacidad es necesario ponernos, digamos, en una clave más claramente individual. Son las personas las que tienen ese reconocimiento de discapacidad, etc. Quizás cuando hablamos de problemas de exclusión asociados a la pobreza o a la marginalidad, etc., es el elemento de la familia o del hogar puede ser más relevante, ¿no? Pero en cualquier caso estamos hablando también de lo mismo. Mi valoración, por lo menos, y desde luego el objetivo del trabajo que hemos hecho, es que sea aplicado y aplicable a todos los ámbitos de inclusión en distintos ámbitos. ¿Y creéis que la herramienta podría ser también pre y post? Sí, podría ser. En el por si nos pudiera ayudar a reorientar un proyecto antes de su ejecución para ajustarlo realmente. O sea, no ya todo lo pasado y ya lo hemos cagado o no, o sino que antes y después, no sé si lo planteabais. De hecho, es uno de los elementos sobre los que discutimos. Algunas de las cuestiones, y cuando hablamos de evidencia sobre todo, las preguntas pueden valer las mismas, pero después las evidencias van a ser distintas, ¿no? En la fase inicial de un proyecto, donde tienes que mirar es digamos, al papelito, ¿no? A lo que está en el proyecto, nunca mejor dicho, y ver lo que está escrito y bueno, esto se lo han planteado o no se lo han planteado. Cuando estamos, digamos, eso es una fase inicial. En una fase ya avanzada del proyecto o a la finalización, entonces las evidencias tendrán que ser otras. Ahí ya no me vale con que pusiste en el papel que ibas a atender a la conciliación, sino decir, oye, has tenido un programa de conciliación, ¿cómo ha sido esto, ¿no? ¿En qué se ha concretado? ¿Has cambiado las horas? ¿Has puesto una guardería? La herramienta de evaluación, en definitiva, está formulada en términos de preguntas. Por lo tanto, te puede servir para reflexionar cómo construir y diseñar un proyecto perfectamente.
o para ver si realmente estás cumpliendo con ello post, ¿no? Que es tu idea. A ver, a mí en relación con temas de futuro, que es uno de los temas que nosotros estamos también un poco ahí digiriendo, ¿no? Para ver cómo darle no solamente salida, sino para ver qué evoluciones puede tener este trabajo. Hemos estado, ¿verdad?, siempre debatiendo durante bastante tiempo y al final nos quedamos con esta idea. Es un trabajo para ver los proyectos de inclusión, es decir, aquellos proyectos que una organización decide poner en marcha con el objetivo de la inclusión, de incluir a determinadas personas, colectivos, etcétera, etcétera. Pero teníamos la inquietud, y no está del todo satisfecha, pero a lo mejor la herramienta sí la satisface, y es analizar o evaluar si los proyectos de una ONG son inclusivos o no. ¿Qué es diferente? Si los proyectos que hace una organización son inclusivos o no lo son, o son medio inclusivos, o cómo son, ¿no? Y eso a mí me parece que es una gran potencialidad, porque todos los proyectos tienen que tener de alguna manera esa transversalidad de que tienen que ser inclusivos, personalizados, inclusivos, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor ahora tenemos que ver si la herramienta vale para esto también, o tendría que haber algún tipo de adaptación para que esa reflexión fuese tanto pre como post. Monto un proyecto de lo que sea, yo que sé, laboral, monto un proyecto de participación ciudadana, cumple con determinadas claves y condiciones de inclusión, bueno, y ser conscientes. La intención de ese trabajo es que las organizaciones sean conscientes de si sí o de si no, y si no, pues que sean conscientes de que no, y por lo tanto ya ver cómo lo resuelven más allá, o lo hacen haciéndolo así. Esta es la idea. ¿Más cositas? Bueno, pues muchas gracias, Miguel. Bueno, si una pregunta, Sí, una pregunta. Eso que pones de procesos de certificación de, o sea, como certificación de aquellos proyectos de inclusión, o sea, ¿cuál es la idea de certificar aquellos proyectos que realmente cumplen con la inclusión y con una inclusión efectiva según los parámetros establecidos en la convención? ¿O a qué te refieres? Porque lo pones ahí como un posible desarrollo de cara al futuro. Sí, es uno de los elementos sobre los que se discutió también en el grupo de trabajo, ¿no? Si a partir de la lógica con la que se ha diseñado, ya lo he dicho un poco de pasada, sí, es una lógica muy parecida a lo que es la certificación de la calidad de las organizaciones. Entonces, independientemente de la calidad, una organización con calidad puede hacer proyectos buenos, parece lógico, pero tampoco hay que darlo por supuesto. También pueden tener sus errores, ¿no? Entonces, la posibilidad de una certificación específica de proyectos concretos de organizaciones, independientemente de cómo el conjunto de la organización esté en su proceso de certificación, o bien con ICOM o con otros organismos de certificación, eso podría ser también algo a estudiar, ¿no? Efectivamente, la herramienta ahora mismo no es muy distinta de lo que se plantea en la certificación de la calidad de las organizaciones. Entonces, yo creo que prácticamente casi tal como está, si se quisiera, acabar de hacer ese proceso de... En todo caso es una idea. Sí, no. Es una idea que a valorar, porque no cabe duda que nos vamos a hacer un certificado para cada cosa que se vaya generando, ¿no? Porque si no podemos certificarnos ya, nos vamos a dar. No, yo creo que es importante que esta herramienta sirva para una autopercepción mayor, en elevar el nivel de conciencia de las organizaciones, que les sea útil. Esta es un poco y luego, por otra parte, seguro que de aquí podemos extraer un requisito para la norma ONG Calidad que aluda a la inclusión, que en las antiguas pues no, y que se pueda eso certificar con evidencias, y ya está, por lo menos de momento. Eso lo planteamos como una posibilidad. Está el otro elemento importante de la oportunidad. Eso es lo que valoramos, evidentemente, el tercer sector en su conjunto y en concreto el ICOM. ¿Es oportuno dar ese paso o no? Eso es
esa reflexión a mí ya no me corresponde. Metodológicamente creo que la herramienta estaría bastante preparada para asumir esa función. Gracias. Muy bien.